presentan Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a comenzar contándoles que el presidente Gabriel Boric llegó esta tarde a Buenos Aires y se va a reunir ahí con el mandatario argentino Alberto Fernández. Sí, hay mucha expectativa para cada una de las señales porque es la primera gira internacional del presidente Boric y Antonio Ruiz nos va a contar todos los detalles ahora desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas noches. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Muy buenas noches desde Buenos Aires, Argentina. Una leve llovizna a esta hora de la noche aquí en la capital trasandina, la primera parada internacional del presidente Gabriel Boric. Les cuento que la comitiva chilena aterrizó pasadas o minutos antes de las 4 de la tarde, una hora más que en nuestro país para esta visita de Estado donde el mandatario chileno va a ser recibido mañana lunes en la Casa Rosada por su par Alberto Fernández. Les acompañan al mandatario chileno una comitiva que integran 5 de sus secretarios de Estado, 5 ministros, también los presidentes de la Cámara y del Senado, parlamentarios también del oficialismo y también de la oposición, una delegación también de empresarios, de emprendedores y se suman mañana también una delegación de artistas, dando también un tono diferente a esta primera visita de Estado, marcada también, recuerdan ustedes, en la antesala por la polémica en nuestro país, con críticas marcadas desde la oposición por la nominación como embajadora en Argentina de nuestro país de Bárbara Figueroa, la expresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, y también por las críticas marcadas aquí en territorio argentino de parte de algunos congresistas de la oposición por el uso del concepto Wallmapu de parte de varias autoridades del gobierno de Gabriel Boric, entre ellas la ministra del Interior, quien, recuerdan ustedes, la semana recién pasada pidió disculpas por el uso de esta palabra. Les quiero invitar a escuchar declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados precisamente por este tema en la previa de lo que va a ser esta visita de Estado de Gabriel Boric a la Argentina. Es una polémica artificial que ha sido, creo yo, agrandada injustificadamente. Y yo lo que haría más bien es terminar esa polémica, poner paños fríos y entender que acá en ningún caso, y así lo explicó la propia ministra y también la canciller, se ha querido poner en duda un cuestionamiento la soberanía ni de Chile ni mucho menos de Argentina, sino que muy por el contrario, al referirse y hacer propios esos términos, lo que hace la ministra, por cierto, es hacer un gesto al pueblo mapuche con quienes estamos iniciando un proceso de diálogo. Hablábamos de señales y precisamente hoy tuvimos la notificación de la salida de Chile de Prosur, que había sido una organización muy relevante para el anterior presidente Piñera, para el anterior presidente Macri en Argentina. ¿Cómo se toma también este tema en Argentina, este reposicionamiento de alguna manera político en el cual Chile hace una señal, el presidente Boric hace una señal importante hoy día? Sí, en esta situación una de las novedades aparentemente respecto de la política exterior en nuestro país, en la que va a encabezar el presidente Gabriel Boric, marca un contraste importante con la anterior administración del presidente Sebastián Piñera, quien, recordemos, por allá por el año 2018-2019 impulsó la creación del Prosur, un bloque regional integrado allí por Brasil, Colombia. Estaba, por ejemplo, Jair Bolsonaro, el presidente Iván Duque de Colombia, que, recordemos, se reunieron precisamente en Chile para dar el vamos a este nuevo bloque regional llamado Prosur. Bueno, durante esta jornada, una de las novedades, formalmente Chile ha notificado a esta organización que Chile suspende su participación en el Prosur, en un marcado cambio. Es una de las novedades también respecto de la política exterior y que evidentemente durante la jornada del día de mañana va a ser tema en esta visita de Estado. Comentarles también que dentro de la comitiva chilena, como les comentaba, hay parlamentarios de oposición quienes están pidiendo al mandatario que en su agenda que va a desarrollar oficial durante la jornada de día lunes, durante mañana, hagan extensiva la solicitud de extradición de Galvarino Apablaza, recuerdan ustedes, procesado por el crimen del senador Jaime Guzmán. Habló de ello en la previa de esta gira presidencial el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. Pasemos a revisar sus declaraciones. En las reuniones bilaterales que tengan con el presidente Fernández planteen el tema de Galvarino Apablaza. La Corte Suprema chilena por unanimidad pidió la extradición de Galvarino Apablaza. La Corte Suprema argentina por unanimidad la otorgó. Y fue el gobierno argentino el que a través de un decreto dio alguna especie de refugio político
que ha impedido que Galvarino Pablaza venga a cumplir condena por el crimen de Jaime Guzmán. Parte de los temas entonces que marcan la previa de esta visita de Estado que comenzará oficialmente durante esta jornada de día lunes, donde el mandatario chileno va a dar curso a una visita de Estado ciñéndose al protocolo oficial, entonces visitando el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la Corte Suprema. Extensa jornada, por supuesto, que estaremos siguiendo e informando por las pantallas de Chilevisión Noticias. Sin duda, la más importante, el recibimiento en la Casa Rosada temprano en la mañana, eso de las 9 hora local, por supuesto con la recepción del presidente argentino Alberto Fernández. Muchas gracias, Antonio. Estaremos muy atentos a tus despachos y a todas esas señales que puedan entregarse en esta, la primera gira presidencial de Gabriel Boric. Que estés bien y que tengas buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a cambiar de tema porque fue un día tremendamente emotivo, lleno de homenajes protagonizados tanto por hinchas de la Universidad de Chile como del fútbol, que llegaron a despedir a uno de los grandes ídolos de nuestro deporte, a Leonel Sánchez. Hoy incluso estuvieron presentes algunos de los integrantes de Los Ramblers, esta banda icónica que compuso la canción del rock del Mundial. Seguramente conoce esta canción, el rock del Mundial, la melodía que acompañó a nuestra selección en 1962. Aquel equipo en el que Leonel Sánchez, fallecido este sábado, era pieza fundamental. Los Ramblers fueron los encargados de darle uno de los muchos honores al exfutbolista que está siendo velado en el Estadio Municipal de Recoleta. Distintos hinchas llegaron para darle el último adiós. Claudio dice ser uno de los afortunados de haber jugado con Leonel Sánchez cuando solo era un adolescente. Pizanco de Arria, hasta los 16, 17 años jugué a la pelota con él. ¿Cómo jugaba él? Sí, en esas canchas de tierra que estaban por Vicuña Maquena para abajo. Más temprano, parte del plantel de la Universidad de Chile llegó para acompañar a la familia. Luego se sumó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Como plantel vinimos a apoyar, a estar con la familia, con la señora Gloria y también a dar a entender lo que significa y significó don Leonel para la U. Don Leonel le dio mucho a nuestro país, al deporte chileno, pero también a nuestra comuna, ¿no? Por algo, este estadio, que es el Estadio Popular de Recoleta, lleva su nombre. Leonel Sánchez tenía un cuadro de trombosis pulmonar, hecho que lo mantuvo internado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Fue dado de alta el martes pasado, pero el goleador no pudo con el cuadro respiratorio que acabó con su vida a los 85 años. Leonel encarnaba lo que es el espíritu de la U, una persona sencilla, humilde. Parte de mi vida se me va. A Leonel lo quise mucho, un gran hombre respetuoso. Con música que marcó a una época, la época de Leonel Sánchez, goleador de nuestro fútbol y también de aquel mundial, leyenda del deporte chileno que será despedido en su funeral durante la jornada de este lunes. Incontables han sido las denuncias sobre casos de acoso, abuso y diversos delitos en los alrededores del barrio universitario de República. Las autoridades han hablado de una intervención del lugar y en las 2 primeras semanas las opiniones son diversas en torno a si estas medidas han tenido algún efecto para contrarrestar la ola de inseguridad. República, un sector que ha pasado de ser barrio universitario a uno donde las denuncias por inseguridad y violencia abundan. Acusaciones por acoso, abuso, robos e incluso intentos de secuestro son parte de los relatos que principalmente estudiantes han dado a conocer. A nosotras nos drogan, nos están esperando a la salida del metro y eso sí que es impactante. Estamos recibiendo constantemente casos, testimonios todos los días distintos de personas que han tratado de secuestrar acá en Los Héroes, acá en República. Las autoridades habían anunciado una mesa de trabajo con los distintos actores de esta problemática y la Municipalidad de Santiago junto a Carabineros, un trabajo que dicen pronto debería dar frutos. Duplicamos los patrullajes y así el acompañamiento diurno y vespertino en zonas de riesgo identificadas por las víctimas, como la salida de las estaciones y puntos aledaños. Además, se aumentará la dotación de vehículos para el sector gracias a los acuerdos de esta mesa. Se pone énfasis en 3 ejes: el fomento de la denuncia, el aumento del personal de seguridad en el lugar y la ayuda psicojurídica para víctimas. Tras 2 semanas de intervención, existen opiniones divididas respecto al impacto de las medidas.
se ve más paz ciudadana, carabineros. Siento que todavía hace falta un poquito más. Y aquí no hay seguridad, o sea, está centrado solamente en el metro. Es realmente preocupante que se comprometan a poner carabineros de forma fija en el sector y no aparezcan en todos los horarios y solamente estén en algunos horarios de la mañana y ya en la tarde ya no estén. Se han prometido un montón de cosas, pero ¿cuánto tiempo más bien vamos a tener que esperar para poder ver esos cambios? A pesar de las diversas visiones de las medidas implementadas, desde que se inició la intervención de Barrio República el 21 de marzo, Carabineros a la fecha ha realizado 458 controles, logrando detener a 25 personas que serían parte de 4 bandas especializadas en cometer delitos en dicho sector. Llaman a seguir denunciando. Nosotros como institución hemos abordado este tema de manera profunda, haciendo un trabajo con la municipalidad, con las universidades, la Junta de Vecinos y el Ministerio Público con la finalidad de poder georreferenciar los delitos. La semana del 11 de abril se comunicarán las cifras oficiales en torno a la intervención del barrio universitario, mientras que diversos colectivos de mujeres estudiantes preparan una carta dirigida a la convención para solicitar el aumento de las penas relacionadas con delitos de índole sexual. Y hoy se decretó la internación provisoria por 4 meses de los 2 adolescentes de 15 y 17 años imputados por el robo con homicidio del ex carabinero Manuel González Troncoso, de 56 años, luego de que el tribunal considerara que los antecedentes expuestos en la formalización acreditaran su participación en el delito y que por ende son un peligro para la sociedad. Recordemos que el ex uniformado estaba desaparecido desde el viernes 25 de marzo, sin embargo, este jueves se confirmó su deceso. Según el fiscal, el hecho habría producido tras oponerse al robo de su vehículo y sus pertenencias por parte de los jóvenes, quienes escondieron el cuerpo de la víctima en las dunas de Panque. Están presentando Chilevisión Noticias. Estamos de vuelta en Chilevisión Noticias, recordando, Maca, esto es muy importante, que también pueden vernos a través de Pluto TV, la aplicación que se puede descargar gratuitamente en los Smart TV o en los teléfonos inteligentes, y ahí entonces estará el canal de Chilevisión. Exactamente, es la señal 208 con los contenidos de nuestros informativos y también programas especiales durante todo el día, solo en Pluto TV para que lo descarguen gratis. Y seguimos revisando las noticias. El gobierno se reunió de emergencia después del ataque incendiario que dejó 16 casas quemadas en Contulmo. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció medidas, advirtió que no van a dialogar ni llegar a acuerdos con quienes amenazan. Era una balacera impresionante y llegaron como 10 personas que corrían para allá y me apuntaron con escopeta. Y ahí me pegaron, no sé si con la misma arma, me pegaron en la espalda. Abro la puerta y empiezan los balazos. Muchos. Testimonios de algunas víctimas del violento ataque incendiario protagonizado por encapuchados armados en el sector de Estación Laralhue, en Contulmo, en la provincia de Arauco. Tenía como vestimenta así camuflado, todo capuchado por supuesto, traje así como tipo militar, con chaleco antibala, escopeta. Familias que lo perdieron todo, 2 vehículos y 16 viviendas quedaron reducidas a cenizas. Se trata del tercer ataque que se registra en la zona desde que se levantó el estado de excepción y que fue adjudicado por la resistencia mapuche Lavquenche, que dio un ultimátum al gobierno. Hecho que motivó una reunión extraordinaria en La Moneda, encabezada por el subsecretario del Interior y las máximas autoridades de ambas policías. Solidarizar con las familias de Contulmo y justamente en ese contexto que hoy hemos tenido un comité policial, porque la segunda demanda tiene que ver con seguridad. Hoy día las capacidades que las policías tienen en Arauco son muy superiores a las que tenían antes del término del estado de excepción. En el comité se tomaron una serie de medidas con implementación inmediata en lo que respecta a seguridad, desigualdad territorial y diálogo político, donde el subsecretario hizo especial hincapié. ¿Con quién vamos a conversar? ¿Con quién vamos a dialogar? Con todos aquellos que estén disponibles a alcanzar la paz y la tranquilidad que merece todo el territorio nacional. Bajo amenaza y bajo hechos de violencia no hay posibilidad ni de diálogo ni de acuerdo con el gobierno. Hemos comprometido, ¿cierto?, seguir fortaleciendo nuestras capacidades operativas en el lugar, en la zona que afecta a tantas personas, y en eso no vamos a claudicar como institución. Este es un trabajo integral donde no se resuelven las cosas solamente a través del policiamiento, pero sin lugar a dudas nosotros vamos a estar donde la gente lo necesite.
Monsalve aseguró que aún se está evaluando una querella por lo acontecido y nuevamente descartó considerar el estado de excepción en la macrozona sur, lo que ha recibido duras críticas de parlamentarios de oposición. Tuvo una vigencia de 165 días, hubo 97 ataques a inmuebles durante el estado de excepción. No hay modelo perfecto para enfrentar el conflicto más severo que enfrenta la sociedad chilena hoy día. El querer levantar como un modelo perfecto, un modelo fracasado, me parece un profundo error. Hay un sector de esa población que está en guerra con el Estado de Chile. Y por lo tanto, hoy día, terminar con el estado de excepción va a provocar una situación sin límites que necesariamente va a traer mucha inseguridad a quienes viven en la zona. Desde la multigremial de la Araucanía tampoco se quedaron atrás. El gobierno debe ser mucho más activo, debe salir de su pasividad. No puede ser que sean los grupos violentistas los que definan los términos de la negociación. Se deben ejecutar las querellas, se debe perseguir a los violentistas. Nuevo atentado incendiario en la macrozona sur que ha llevado al gobierno a tomar medidas, aunque insistiendo en el diálogo para buscar una salida al conflicto. Es por eso que en las próximas semanas se espera que las autoridades viajen nuevamente al sur del país. Revisamos ahora el grave accidente que ocurrió esta mañana en la carrera ciclística nacional de ruta en Curicó. Al menos 5 deportistas y 2 motoristas se vieron involucrados en esta rodada a la altura del kilómetro 10 de la ruta J65 en Los Niches. El accidente dejó a varios ciclistas fuera de la competencia. Lo más grave, de acuerdo a Carabineros, es que de los afectados, 2 están con lesiones graves. Se trataría de un juez de la competencia y un ciclista. Ambos fueron trasladados al hospital de Curicó, donde se mantienen estables. Bueno, y estamos a solo horas de que se reanude el juicio por el crimen de Narumi Kurosaki en Francia, donde el principal inculpado es el chileno Nicolás Cepeda. Claro que sí. Roberto Cox ha estado siguiendo de cerca cada minuto de este caso y nos vamos a contactar con él para ver cómo se espera que transcurra entonces esta reanudación. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas noches. Hola Daniel, Maca, buenas noches. Con el cambio de horario en Chile ya es más la diferencia que tenemos. Tenemos 6 horas de diferencia ahora con Francia. Acá son las 3 de la mañana, tarde, y mañana a primera hora vamos a tener que estar ya en pie porque, como bien decían, se reanuda el juicio a Nicolás Cepeda. Les cuento, este lunes, martes y jueves va a volver a declarar Nicolás Cepeda, el chileno, acá ante el tribunal de Besanzón. Como pueden ver, es un juicio donde el acusado en este caso tiene mucha participación. Ya en 3 jornadas anteriores había declarado ante el tribunal y lo va a volver a hacer en 3 ocasiones durante la semana. Entonces les decía, lunes, martes y jueves. Y ya para ese entonces se comienza a terminar el juicio acá en Francia. Un juicio bastante rápido que va a durar 2 semanas. El viernes es una fecha muy importante porque está contemplado que se presenten los exámenes psicológicos del acusado, algo que también va a arrojar muchas luces sobre la personalidad de Nicolás Cepeda. Y también el miércoles será otro día clave porque está contemplado que declare nada más y nada menos que Arthur Del Piccolo. Arthur Del Piccolo era la pareja que tenía Narumi acá en Francia y su testimonio va a ser clave. Ellos tenían una relación en el momento en que Nicolás Cepeda llegó acá a Besanzón y de hecho se cree que justamente el día en que finalmente Narumi desaparece, el mismo Arthur recibió mensajes del celular de Narumi, una Narumi que le decía que ya no quería estar más con él. Lo que plantea la Fiscalía es que esos mensajes no eran escritos por Narumi, sino que eran escritos por el mismo Nicolás Cepeda. Maca, Daniel, les cuento, estuvimos en la misma residencia universitaria donde vivía en ese entonces Narumi Kurosaki, una residencia universitaria que hasta el día de hoy mantiene la habitación 106 donde vivía la estudiante japonesa sellada con una placa de madera ahí perfectamente atornillada. Está esa habitación que hasta el momento, a 5 años de este caso, se mantiene exactamente igual en su interior. Los invito a revisar la siguiente nota en la residencia misma de Narumi Kurosaki. Con sus 120.000 habitantes, Besanzón destaca por ser una pequeña localidad universitaria muy cerca de la frontera con Suiza.
En las afueras de la ciudad se ubican estas residencias universitarias donde estudiantes llegan desde distintos lugares de Francia y el mundo. Acá también lo hizo Narumi Kurosaki, una joven japonesa de 21 años decidida a aprender francés. El 4 de diciembre de 2016 es la última fecha en la que existe un registro de ella con vida. De ahí en más jamás se la vio. Estas fueron las últimas horas de Narumi. El 1 de diciembre, Nicolás Cepeda llegó a Besanzón. Lo hizo a este estacionamiento del campus universitario donde vivía Narumi. Según él, en sus declaraciones, lo hace en este lugar porque se sentía más seguro. Desde este mismo estacionamiento pudo analizar todos los pasos de la estudiante japonesa durante 3 días. Y recién el 4 de diciembre se encontraron, según él, de casualidad con su expareja. Durante el juicio en Francia se entregaron detalles de los días, horas y lugares de conexión del celular de Nicolás Cepeda. El único sospechoso e imputado en este caso aseguró haber llegado a Besanzón para conocer la ciudad y analizar la posibilidad de estudiar. 3 días pasaron hasta que, según el chileno, se encontró de casualidad con su ex polola japonesa. Estábamos hablando un poco como de que aquí no pasa nada, que es muy seguro, que puedes salir a las 3, 4 de la mañana y no te pasa nada. Y un amigo dijo, bueno, pues es que tampoco se confíen tanto porque yo ya me enteré de lo que pasó aquí. Y ya de ahí, pues nosotros nos hemos encargado que cualquier persona que conocemos le decimos la historia. Cassandra es mexicana, estudia hace 2 años en Besanzón y vive en el mismo edificio que Narumi. Gentilmente nos recibe en su pequeña habitación de 9 metros cuadrados, un lugar exactamente idéntico al de la estudiante japonesa. Es difícil, si no estás acostumbrado a un espacio tan chiquito, realmente pasas el menor tiempo posible en tu cuarto. Pues pueden verlo, o sea, no hay mucho para moverse, te llegas a sentir claustrofóbico, o sea, literalmente el cuarto se usa para dormir y listo. Desde su llegada el 1 de diciembre, Nicolás salió del campus en un par de ocasiones. Regresó a Dijon para comprar 5 litros de líquido combustible, fósforos y detergente en este centro comercial, tal como lo acredita su tarjeta de crédito. También se detuvo varias horas en las zonas boscosas cerca de Besanzón y luego siempre volvió al campus universitario. La Fiscalía tiene en su poder un video similar al que usted ve en pantalla. Con la ayuda de un dron nos ubicamos en el mismo ángulo de la cámara de seguridad más cercana al edificio. Según los investigadores, en la imagen se ve a un sujeto con capucha paseándose en reiteradas ocasiones al exterior del establecimiento a altas horas de la noche. Todo antes del 4 de diciembre, fecha en la que el chileno se encuentra, según él, de casualidad con su ex polola. Dulce, ¿tú crees la teoría de Nicolás que Narumi se encontró de casualidad con él? No, claro que no. Uno no va caminando y viendo quién está en los coches. Y porque en la teoría de que ella lo vio y le tocó el vidrio, además, con todas las historias que nos cuentan, no creo que Narumi lo quería ver. No es de que uno está esperando encontrarse a alguien que vive del otro lado del mundo por casualidad aquí, que estamos en una burbuja de lejos de todo el mundo. Dulce también es mexicana y vive hace 4 años en Besanzón. Ha seguido al pie de la letra el caso que ha conmocionado a toda la comunidad universitaria. Eso demuestra que sí hay mucha violencia hacia las mujeres, que hay alguien que fue lo suficientemente loco como para venir desde otro continente a buscar a su novia que la ama tanto, para demostrarle su amor, para demostrarle que era una sorpresa romántica. Eso es estar loco. Tras encontrarse el 4 de diciembre, cenaron los dos a 30 kilómetros de Besanzón. La geolocalización de los celulares, tanto de Nicolás como de Narumi, indica que regresaron al campus universitario. El mismo chileno aseguró que pasaron 30 horas juntos en la pequeña habitación de la japonesa, siendo esa misma noche del 4 al 5 en la que se escucharon, según testigos, fuertes gritos. ¿Escuchas todo lo que dicen, hablan tus vecinos? Completamente sí, porque pues estamos tan cerca los unos de los otros que todo se escucha, la música y demás. Testimonios de esa noche señalan que acá en este edificio se escucharon gritos de terror, gritos que helaban la sangre. ¿Qué harías tú si escucharas que eso está ocurriendo ahora en este edificio? La verdad, o sea, quiero ser como empática y decir, claro, buscaría a quién lo hizo,
pero ya teniendo también este antecedente, a veces es una cuestión de supervivencia, de que no, si está pasando algo me voy a encerrar, me voy a quedar aquí y esperar que no pase o que no vengan para acá. Entonces realmente creo que es una cuestión más de como de querer protegerte. Sí, porque el coche estaba ahí, pero él pudo haber estado caminando, rondando, escondido atrás de los árboles, porque esta es una parte boscosa, entonces tal vez se escondía, se paraba ahí. Él pudo observar todo el movimiento en 3 días perfectamente. Primer piso del edificio Théodore Rousseau en el campus universitario. Acá la habitación 106 de Narumi Kurosaki. Acá habrían pasado 30 horas Nicolás Cepeda y la estudiante japonesa. Desde ese entonces permanece esta puerta sellada con esta placa. Hace 5 años en su interior todo permanece exactamente igual. La particularidad de este departamento 106 es que estaba casi al frente de la salida de emergencia por la cual la madrugada del 6 de diciembre Nicolás Cepeda finalmente sale de este edificio. En plena madrugada abandonó este edificio. Lo hizo maleta en mano, sabiendo que ninguna cámara de seguridad lo estaba grabando. Luego se dirigiría al estacionamiento del lugar donde lo esperaba su auto. Il faut bien que Nicolas Cepeda trouve une excuse. Il est parti en pleine nuit, vers 4h30 du matin, c'est totalement incohérent, pour rendre sa voiture à Dijon à midi. Il aurait pu partir tranquillement si tout s'était soi-disant bien passé vers 10h, pour rester le plus de temps possible avec Narumi. Il aurait pu passer par le devant de l'immeuble, sous les caméras vidéo, ce qu'il ne fera pas. Et donc son départ pose une véritable difficulté. Los datos del GPS del auto arrendado indican que el chileno dejó Besanzón rumbo a Dijon, no sin antes detenerse en plena madrugada en una zona boscosa. Es algo terrible porque ella, siendo de otro país, vienes acá y claro, ¿quién va a notar tu ausencia? O sea, eso creo que fue una de las primeras cosas que más nos pegó, enterarnos, porque fue como, si yo un día falto, se van a dar cuenta a la semana, a las 2 semanas. Durante los días posteriores, el celular de Narumi siguió el mismo itinerario que el de Nicolás, siendo su última conexión el 13 de diciembre en Santiago. Tanto la familia como los amigos de Narumi recibieron mensajes de la japonesa que, según la fiscalía, fueron redactados por el mismo Nicolás. Pensar que fue un chileno, porque queremos quitar este estigma de que son los latinos los que siempre hacemos las cosas mal. Y de repente fue como de sí, pero fue un chileno. Y es como de, es que ni siquiera me sorprende. Ni siquiera siento como que la necesidad de defenderlo, porque es como de, claro, en Latinoamérica esto se ve diario. O sea, aquí en Francia a lo mejor dicen feminicidio y es como, pero ¿cómo? ¿Y cómo es posible? ¿Y cómo pasó? Y para nosotros, desgraciadamente, en Latinoamérica es un poco como, otro más. La misma Cassandra tuvo un encuentro frente a frente con Nicolás cuando en 2020, tras ser extraditado a Francia, volvió a la residencia universitaria, esta vez para la reconstitución de escena. Estaba todo tapado, o sea, solo le vi los ojos y creo que tiene ojos como claros, verdes de color. Entonces fue como, ¡ay, qué bonitos ojos! Pero hasta ahí. Y después porque donde lo vi fue en el pasillo, o sea, en la calle, ya cuando lo habían sacado y cuando noté que estaba esposado. Y mi piel se puso chinita y fue como, ¿qué acaba de pasar? O sea, ni siquiera estaba segura de quién era, no tenía ni la menor idea. Pero lo vi todo vestido de fuera, era muy imponente. O sea, te digo que choqué con él de frente y él me estabilizó. O sea, yo fui la que se cayó y casi se fue hacia atrás en las escaleras y él me agarró como para que no me fuera. Y ya, pero sí lo considero una persona fuerte. Difícilmente este lugar podrá arrojar más pistas sobre lo ocurrido ese 4, 5 y 6 de diciembre. La defensa del chileno ya planteó en el juicio que no hay ningún dato concreto que confirme la muerte de Narumi y que Nicolás Cepeda haya estado detrás del presunto crimen. Solo las circunstancias tendrán que determinar si finalmente el único imputado es realmente el culpable. Es realmente estremecedor estar en esa misma residencia universitaria donde Narumi habría perdido la vida, estar en ese pasillo y ver esa puerta sellada.
Nicolás Cepeda todavía tiene que responder muchísimas preguntas, tal vez las más importantes, porque si bien ya declaró 3 veces en lo que va del juicio, falta resolver preguntas tales como ¿por qué compró 5 litros de un líquido inflamable? ¿Por qué compró fósforos, detergente? Y tal vez la pregunta más importante de todas, porque hasta el momento Nicolás Cepeda ha tenido respuesta para absolutamente todo. En algunos puntos es más creíble que en otros, pero la pregunta acerca del itinerario de su celular. ¿Por qué el celular de Narumi termina conectándose por última vez aquel 13 de diciembre? Misma fecha en que Nicolás Cepeda finalmente llega a Chile. Una pregunta fundamental que el mismo Nicolás va a tener que responder en los próximos días porque, claro, no es lógico que de hecho el celular de la estudiante japonesa haya aparecido en nuestro país. Desde ese entonces nunca más se volvió a conectar el celular de Narumi y nunca más los familiares y los amigos de la japonesa recibieron un mensaje de su parte. Maca, Daniel. Roberto, ¿cómo está siendo el interés de la opinión pública, de los franceses y en general, los medios de comunicación? Ya llevamos una semana de juicio y de qué manera esto también podría imponer cierto tipo de presiones hacia la justicia en Francia. Al principio del caso había más presencia de medios. Esto suele pasar en todos los juicios, donde siempre el principio y el final son las fechas que más concitan el interés de los medios. Hay medios locales. En el medio local, sobre todo acá en el diario local de Besanzón, se cubre el minuto a minuto de este caso. La gente está muy interesada, al menos acá en Besanzón, por cómo va a terminar esto. Recordemos que esto terminaría el 12 de abril ya con el veredicto de este jurado, pero yo te diría, Maca, que en los próximos días va a empezar a aumentar en interés porque se van a realizar los interrogatorios más importantes al chileno y ya estamos a prácticamente una semana de que se sepa justamente la condena, el veredicto en este caso. Así que nos imaginamos que ya de más en más va a haber periodistas en esa sala, una sala atestada con muchos también curiosos, vecinos de Besanzón, estudiantes, sobre todo estudiantes mujeres, que se acercan también para conocer las declaraciones de Nicolás Cepeda y las 2 otras salas habilitadas también para la prensa. Roberto, es bien impresionante lo que nos mostrabas en el reporteo de hoy, poder ver realmente esa residencia universitaria, lo estrechos que son los pasillos, lo cerca que está cada puerta una de la otra, lo que te decía también un estudiante, no se escucha todo de una habitación a otra. ¿Con qué impresión te quedaste en términos de lo que ocurrió esa noche, considerando toda la gente que había allá y el hecho de que aparentemente él haya podido salir sin llamar mayormente la atención, más allá de este grito que sí muchos dicen haber escuchado, en ese lugar, en esa residencia universitaria? A ver, me quedé con la impresión que es una residencia universitaria donde efectivamente son muy chicos los departamentos. Nos destacaban en todo momento los estudiantes que se sabe perfectamente lo que está haciendo el estudiante del departamento de al lado. Y claro, esa noche del 4 al 5 de diciembre se escucharon gritos. Fue por un tiempo muy corto de tiempo. Se escuchan gritos y ojo Daniel con este dato, los gritos son de la noche del 4 al 5. Y Nicolás abandona el lugar recién el 6, así que se presume que pudo haber estado un tiempo en esa habitación ya habiendo cometido el asesinato de la estudiante japonesa. Son suposiciones obviamente de la Fiscalía y el último dato, en ese lugar a la madrugada y sobre todo en diciembre, cuando hace mucho frío, no hay un alma. A la noche no hay un alma y eso lo demuestran las cámaras de seguridad, donde durante toda la madrugada, de 11 de la noche a 6 de la mañana, no pasa absolutamente nadie. Por eso llamó la atención que se vieran en las imágenes este hombre que dábamos cuenta en la nota, este hombre con capucha dando vueltas en plena madrugada alrededor del departamento de Narumi. Todos antecedentes que van a ser considerados por la justicia francesa y que vamos a estar siguiendo muy atentamente en la próxima semana. Roberto, muchas gracias por tu trabajo y el de Mauro Aravena también. Que estén muy bien y que tengan buenas noches. Buenas noches. Que estén bien. Chau, chau. Y vamos a revisar otras informaciones volviendo al país porque un IFE 2.0, que solamente se entregue durante los meses de invierno, es la propuesta del presidente de la Comisión de Hacienda con tal de intentar evitar el avance del quinto retiro de los fondos de pensiones, marcando entonces esta alternativa. Claro, pese a eso, hay economistas que señalan que hay que ser sumamente cautelosos con este tipo de ayudas, de estímulos adicionales en momentos en que la situación económica es muy compleja, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo.
En la calle las opiniones son diversas. Yo prefiero que den el quinto retiro. Un IFE sí que se puede. Un IFE. El quinto retiro. El quinto retiro. Sí, porque al final es para todos. El otro va a llegar a un sector nada más. Posiciones contrapuestas que al parecer podría también enfrentar el gobierno de Gabriel Boric. La presión ciudadana por mayor liquidez dista de la postura de la moneda que no apoya un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Y ante ese escenario ha surgido una nueva solicitud. Planteado que el IFE se pueda reponer principalmente en los meses de invierno, en junio, julio y agosto, para que se llegue con ayuda directa a todas esas familias vulnerables. Una propuesta que surge para evitar un quinto retiro del 10%, un IFE 2.0, que solo se entregaría por 3 meses al 60% más vulnerable de la población y que significaría un gasto de $1.000 millones mensuales al fisco. No me parece. ¿Por qué? Porque creo que la gente ya se está un poco aprovechando del sistema. ¿Ya? Y no quiere trabajar para recibir la plata. Que el gobierno nos ayude de alguna manera. Porque ya más retiros de dónde. Claro. Si ya no queda ya. La vez pasada me ayudó el bono de los 200.000 pesos, pero en los otros casos ya no me está quedando casi nada. Lo que pasa es que el IFE no es para todos. La idea es que todos podamos disponer de gran parte de lo que tenemos ahorrado. Si bien algunos ciudadanos siguen prefiriendo poder sacar los fondos de las AFPs, según economistas, ninguna de las dos alternativas sería conveniente. El IFE fue una muy buena ayuda, pero creo que la situación económica del país es muy distinta. Si bien viene un crecimiento, una contracción económica, ¿no es cierto?, fuerte a fines de este año, hay que recordar que el crecimiento del año 2021 en Chile fue principalmente porque tuvimos una economía sobreestimulada. Por eso señala que hay que ser sumamente cuidadosos con las ayudas de estímulos adicionales, sobre todo porque el gasto fiscal del año 2021 fue uno de los causantes de la presión inflacionaria que vemos hoy día y que finalmente afecta a la gente de escasos recursos de forma permanente. Hoy día hablar de IFE y meterle presión, ¿no es cierto?, a un gobierno cuando de alguna manera está aún no llega, ¿no es cierto?, ni un mes, que ya está anunciando algunas medidas focalizadas principalmente en el empleo y en la reactivación y la inversión económica, es un poco prematuro, creo. Para algunos expertos, un nuevo retiro de fondos de las AFPs impediría devolver el equilibrio a nuestra economía. Y si bien en el corto plazo los efectos negativos no se ven, a la larga solo trae consecuencias como no poder acceder a créditos hipotecarios. Eso solo por poner un ejemplo. Un video subido por la hija del constituyente Fernando Atria a sus redes sociales en que se le ve golpear una piñata con la cara de otro convencional, Renato Garín, ha causado polémica durante el día de hoy. El mismo Garín subió este registro a su cuenta en Twitter para denunciar el hecho. El video corresponde a un cumpleaños, pero con dos elementos singulares. El primero, la piñata tiene el rostro del constituyente Renato Garín. Segundo, quien está grabando el registro es Antonia Atria, hija de otro constituyente, Fernando Atria, y fue ella quien subió el material a sus redes sociales. Video que Renato Garín replicó en su cuenta de Twitter, denunciando el hecho. ¿Qué ocurriría si fuera una de mis parientes y el rostro fuera el de Atria? El revuelo del registro causó que el constituyente Fernando Atria tuviera que responder. ¡Sopla nomás, boluda! Usaron una piñata con la foto de un constituyente, lo que creo de mal gusto. Como fue en mi casa, aún sin mi conocimiento, mis disculpas al convencional Renato Garín. Días antes de esta polémica, la cumpleañera subió un tuit comentando que sus amigos querían hacerle una piñata con el rostro de Garín, lo que fue respondido por el constituyente. Ahí me manda la creación. Hay que entender que hay familias, que no solo somos los convencionales, que tenemos madres, hermanos, y esto es realmente grave. No solo es de mal gusto como se calificó, sino que es un hecho gravísimo, inaceptable, violento. Aunque algunos valoraron la respuesta de Fernando Atria. Eso sí, debo agradecer
la valentía del convencional Atria de haber condenado estos hechos, de haber salido a explicar el contexto, porque la violencia política no puede ser admitida. Nos comunicamos con el convencional Atria, quien expresó que ya había dicho todo por Twitter. En tanto, Renato Garín no respondió a nuestro llamado. Lo más probable es que ambos constituyentes tendrán más de una oportunidad de conversarlo en la convención. 7 millones de pesos cobraron 2 hombres por asesinar a una joven bajo encargo de otras 2 mujeres por aparentes celos y venganza. Un delito de sicariato que tiene a 4 condenados, de los cuales 3 están pidiendo rebajas en sus penas. El crimen recuerda otros homicidios pagados en nuestro país, una lamentable tendencia en los últimos años. El reportaje es de Efraín Leiva. Es algo totalmente impensado. Es algo que uno piensa que nunca le va a suceder, pero nos tocó. Algo lejos de la realidad, una situación que nunca pensaron vivir. El guión de una mala película que comenzó a escribirse el 27 de abril del 2020, día en que la joven Elena Bustos, de 21 años, fue vista por última vez. Todo lo que fue el tema de buscarla y nunca pensar en algo malo, pensábamos como cosas, no sé, porque se había ido a trabajar, cosas malas, pero no así tan malas. Como que haya sido asesinada por encargo. A casi un mes de ese día se encontró el cuerpo de la joven en un rosario en el sitio del suceso. Era la única pista que se tenía. La revisión de redes sociales de sus cercanos llevó a la PDI a dar con la misma figura religiosa colgada en el cuello del mejor amigo de Elena, Matías Pereira, el mismo que ayudó en la búsqueda, que fue al velorio y luego al funeral. El rosario nos permitió vincular al dueño, que era uno de los condenados, en el sitio suceso, nos permitió vincular en el sitio suceso y como autor material del crimen de Elena. Tras eso llegó el momento de confesar. Ese 27 de abril del 2020, Matías Pereira y Fernando Quevedo pasaron a buscar a Elena a su casa. La llevaron a un sector alejado de Valdivia y la apuñalaron hasta causarle la muerte. Nos declara que les habían ofrecido una recompensa para dar muerte a Elena Bustos. Y ahí surgieron las otras aristas de las autoras intelectuales, que son 2 mujeres. Tras asesinar a Elena, lanzaron su cuerpo al río, todo ante la atenta mirada de 2 mujeres, Cecilia Mimica y su hija, Maggie Filgueira. Generalmente los autores intelectuales pagan y tratan de deshacerse de la vinculación, pero en este caso en particular ellas presenciaron el hecho y dieron fe de que metros más distantes de donde estaban ellas posicionadas estaban estos 2 autores materiales dándole muerte a Elena. 7 millones de pesos fue el precio que le pusieron a la vida de Elena. 7 millones de pesos que su mejor amigo recibió por causarle la muerte, por dejar a una familia destrozada. Un delito de sicariato. Es aquella actividad criminal en donde uno o más individuos cometen el delito de homicidio por encargo a cambio de un pago, ya sea monetario, material o bien como pago de un favor o deuda previa. Por lo mismo señalan desde la Policía Civil, para que se configure el sicariato es necesario que confluyan 2 partes, él o los autores intelectuales y él o los autores materiales, y ambas partes mantendrían rasgos comunes. Serían rasgos psicopáticos de personalidad, porque nos encontramos con 2 sujetos, 2 o más sujetos, que mantienen una escasa empatía, tienden a la instrumentalización en las relaciones interpersonales con otros, una baja capacidad de resolución de conflictos de manera asertiva. Según la Policía de Investigaciones, el sicariato no es un fenómeno que se haya instalado en nuestro país. Tampoco, dicen, apuntaría a ser un delito importado. Si bien es cierto, han ido en aumento, no son significativos los números, no marca tendencia. Sin embargo, es importante sí considerar que el modo empleado, que es con violencia y muchas veces con armas de fuego. Según esa premisa, hay que recordar uno de los casos más impactantes que se ha dado en el país. Su protagonista, María del Pilar Pérez, más conocida como la Quintrala de Seminario. Me da vergüenza ser hijo de esta señora que era capaz de hacer estas cosas. María del Pilar Pérez pagó por asesinar a su ex esposo y a la nueva pareja de este. Todo según la investigación, para asegurarse de que ella recibiría una millonaria herencia. Sin embargo, 7 meses después del doble homicidio, el sicario José Ruz, enviado por la mujer, fue a matar al excuñado, pero el pololo de la hija de este terminó muerto. Se ha producido un vuelco
inimaginado en el caso del asesinato del joven Diego Schmidt-Hebel. Fue detenida una tía de la polola como autora inmediata del crimen. José Ruz Rodríguez, de 44 años, fue detenido cerca de la medianoche de este martes y de inmediato confesó su responsabilidad. Pido dos perdones. Le pido perdón a mi mujer y le pido perdón a la familia de este muchacho porque yo no iba a hacer eso. Y tampoco esta sentencia, ni nadie nos devuelve a nuestro hijo. Con su muerte heroica paró una empresa, una asociación ilícita entre dos empresarios que regaban la muerte. El caso de sicariato más emblemático de la historia policial en Chile. Sin embargo, en el último tiempo, otro caso estremeció al país. Nada ni nadie nos va a devolver a nuestro padre, pero también sabemos que aquí estamos enfrente a personas de una extrema maldad y que por tanto podrían ocasionar daños similares a otras familias. Y eso es algo que nosotros como familia no queremos que ocurra. En este caso, recién el miércoles se conoció el veredicto condenatorio de los 4 acusados. Todos fueron declarados culpables y se espera la sentencia que debería conocerse a mediados de abril. En el caso con el que comenzamos este informe sobre Elena Bustos, 3 de los 4 condenados solicitaron rebajas en sus penas. Esperaba la sentencia máxima para los 4, cosa que no fue así. Tuvieron unos más beneficios que otros, por el tema igual que cooperaron. Crímenes por encargo en Chile, las razones han sido variadas, también los autores. Lo cierto es que al menos existen condenas que no han sido bajas para dar la sensación de justicia. Por ello, la familia de Elena Bustos espera que no se la rebajen a los asesinos de la joven. Los viajes del renunciado general Ricardo Martínez pusieron en jaque al excomandante en jefe del Ejército. Hoy vamos a revelar algunas de las pruebas que tiene la ministra Romy Rutherford contra el alto oficial que ya lleva 3 días detenido. Y también sabremos cómo se produjo este verdadero efecto dominó que hizo caer a los altos mandos y que tiene más de 50 procesados y condenados. El origen del fraude en el Ejército y las pruebas contra los 4 excomandantes en jefe del Ejército en el reportaje del periodista Alejandro Vega. Reitero mi inocencia y hago presente que nunca he estado ni estaré por sobre la ley, pero tampoco me corresponde que esté por debajo de la ley. Si no fuera por la ministra, su ímpetu y el de su equipo, no se podría estar conociendo la realidad y nos hubiéramos quedado con la declaración que realizó el general Martínez en su momento, que de forma tajante y categórica aseveró que él no tenía ninguna irregularidad en su viaje. Yo tengo 2 comisiones de servicio, hace 26 años y hace 16 años atrás. Nos dijo que él no tenía ningún reproche que hacer, nos mintió a todos. Ustedes tendrán que entender que 16 años atrás o 26 años atrás, probablemente ninguno de los que está sentado en esta mesa va a tener un recuerdo exacto. El general Martínez tan involucrado está en esta lista de pasaje que lo único que intentó durante la investigación de la ministra fue obstaculizarla. La información se va a entregar y se va a entregar dentro de la primera quincena de noviembre. Él retardó la entrega de documentación escrita y una vez que no lo pudo impedir más, la entregó pero con hojas faltantes. Son al menos 15 viajes los que no recordaba haber realizado ante esta comisión el hoy detenido general Ricardo Martínez. El 4º comandante en jefe en ser acorralado por la ministra Romy Rutherford, que lo llamó a declarar en calidad de inculpado. Arrancaron de raíz las hojas que tenían probablemente que ver con viaje al extranjero, conexión de agencias de turismo de parte del mismo Ricardo Martínez. Estas son algunas de las pruebas que el general tiene en su contra y que por primera vez conocerá. Datan del año 2011 cuando viajó al extranjero, un año después de ser ascendido a general de brigada por el comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba. El general Martínez, faltando a la fe pública, ha dicho que esta práctica del arista o de pasaje o viaje, todos la hacían, que era algo institucionalizado. La verdad es que no era institucionalizado, era generalizado, era de los generales y coroneles.
Por ejemplo, en esta comisión de servicio a París y a Alemania, entre el 19 y el 27 de febrero, el general Martínez tuvo por concepto de pasajes un reembolso total por $9.732, que hoy equivalen a más de 11.500 en moneda estadounidense. Es decir, su pasaje costó unos 9 millones de pesos. El militar concurría a una sección del ejército que se llama sección pasaje y flete, y preguntaba cuál era el presupuesto para ese viaje. Generalmente esta sección pasaje y flete daba presupuestos que excedían a absolutamente lo que era lo razonable o el precio de mercado para eso. O sea, estamos hablando de una defraudación en la que participaban personas de esta sección de pasaje, agencias de viajes y obviamente los funcionarios de ejército. El negocio de pasajes con precios abultados que pagaba el ejército era acordado con ejecutivas de 3 agencias de viajes. Victoria Latrach Arrimar, de Turismo Latrach, cuya declaración ante la Fiscalía aún está pendiente por su deteriorado estado de salud y edad avanzada. También participó por la empresa Turavión Annie Stange Werner, esposa del coronel Arturo Contreras Polgatti, ex edecán de Pinochet, y finalmente la ejecutiva de Tupper Viajes, Luciana Figueroa Osandón, cónyuge del coronel José Lira Calderón. Algunos vuelos que iban a Medio Oriente le ofrecían a la gente pasar por Madrid, pasar por Roma, hacer un fin de semana romántico en París. Y una fijación que tenían muchos generales, que era también pasar por Disney World con sus hijos menores de edad. Martínez también viajó a Estados Unidos y pasó por Miami entre el 10 y el 19 de septiembre del 2011. Se pagaron $14.030, equivalentes a $16.673 de hoy, que en peso nacional bordean los 13 millones de pesos recibidos por Ricardo Martínez Menantó. Comunico que he resuelto presentar al presidente de la República mi renuncia al cargo de comandante en jefe del Ejército. Reitero mi inocencia. Hasta siempre. Pero ¿qué pudo motivar la citación de Martínez a declarar ante la ministra Rutherford una semana antes de que entregara el mando? Han habido trascendido de que él iba a salir fuera del país y posiblemente ese haya sido un motivo de que... Ahora conocerá cómo han caído uno a uno los últimos 4 comandantes en jefe. Un efecto dominó impensado para el propio ejército, que años antes denunció a un suboficial por robar dinero de los fondos provenientes de la ley reservada del cobre. El cabo Juan Carlos Cruz sería condenado a 12 años de cárcel por gastar más de 2.000 millones de pesos en casinos, fiestas y lujos, con dineros obtenidos a través de facturas falsas, con trabajos que nunca se realizaron o de adquisiciones con precios abultados, como lo reconoció este proveedor el año 2016 al programa En la Mira. Tengo de parte de la dirección de logística, necesitamos liquidar algunos saldos, por eso que ustedes están bien considerados y te pintaban el cuento. Y ellos también te cancelaban el IVA. Y un poquito más, ¿o no? Sí, se recobraba un porcentaje. Pero Cruz era apenas un subalterno en el Departamento de Planificación Financiera, que junto a la cabo Liliana Villagrán y al sargento Luis Meléndez, además operaban millonarios decretos supremos de compras estratégicas del ejército, en medio de un desorden financiero que la jefatura conocía. Ellos son los que hacían los revoltijos. Se ríe. Ellos siempre manejan los planes. Uno es un simple secretario de... Esto nos respondía el jefe del Cabo Cruz, coronel Fernando Grossi García, hoy condenado a 13 años de cárcel. Fuimos engañados y no hay nada más que hacer. En este negocio ilícito que aprovechó el Cabo Cruz, también participó el coronel Clovis Montero. Antes que estallara el escándalo, este alto oficial le pidió consejos al general Yoso Santich, director de finanzas, que le regalaría una verdadera clase de corrupción.
Cada vez que hay cabo metido esta weá revienta, weón. Porque el cabo no es. El cabo piensa como cabo, weón. No tiene nada que perder. Si esto mismo te lo hubiese pedido Fernando Grossi, se hubiese arreglado entre caballeros. Esa clase de corrupción que usted le da al coronel Montero, general, usted claramente evidencia ahí que se privilegia los trampeos de los generales. Había una colusión entre los funcionarios del ejército y los proveedores, y esos recursos se pagaban por parte del ejército y después se devolvían a estos funcionarios en dinero efectivo. Ese fraude fue investigado por la ministra y alcanzó a 6.400 millones de pesos. Recluido en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén, el coronel Clovis Montero dio la cara para revelar públicamente, a principios del 2016, la hebra de un delito al más alto nivel y que apuntaba al robo de los gastos reservados del comandante en jefe Juan Miguel Fuentealba. Una pieza fundamental del puzzle era el hoy condenado coronel Jorge Cortés, jefe de finanzas de la comandancia en jefe. ¿Él le manejaba los recursos? Absolutamente todos. ¿De los fondos reservados? Los fondos reservados y manejaban todos los dineros en efectivo. ¿De cuánto estamos hablando? Varios millones y varios miles de dólares. Y yo sé, o sea, además todo el mundo sabía que los sacaban con certificados de buena inversión. Este es un comprobante de egreso de Tesorería del Ejército, por ejemplo, cobrado por el general Antonio Cordero. Es el mismo trámite contable para sacar dinero de los gastos reservados que debían rendir anualmente a Contraloría. Para ello, los propios comandantes en jefe procesados enviaban lo que se llama un certificado de buena inversión. ¿Qué se decía este certificado? Que se habían gastado los recursos de los gastos reservados en conformidad a la ley y que no se habían entregado a partidos políticos, ni a funcionarios públicos, ni a sindicatos. Y finalmente, ¿quién aprobaba esos certificados de buena inversión? El general Santich y el comandante en jefe del ejército. En junio del 2016 solicitamos por transparencia los certificados de buena inversión gestionados por el ex general Fuentealba, que también está acusado por el delito reiterado de falsedad de documento público. Pero el jefe del Estado Mayor respondió que esos documentos no existían. Quien firmó algo que hoy sabemos que no es cierto fue Ricardo Martínez Menantó. Legalmente esos destinos, los gastos reservados, tienen como misión o destino, a la redundancia, ocuparlos en operaciones de inteligencia. Pero yo que estuve ahí por muchos años, esos dineros no llegan. Uno de aquellos que usó estos fondos reservados en beneficio propio con mayor ostentación fue Juan Miguel Fuentealba. Era cosa de tiempo para que el patrimonio de El Conde, como lo apodaba la tropa por sus refinados gustos, lo delatara a él y a su esposa Ana María Pinochet. El matrimonio debe enfrentar en el banquillo de los acusados el juicio que se estima se realizará en el mes de agosto por el delito de lavado de activos. Me encuentro cumpliendo una medida cautelar en el Regimiento de Policía Militar. Respecto al señor Fuentealba, la Fiscalía solicita una pena de 15 años de privación de libertad. Y respecto a la señora Pinochet, la Fiscalía solicita 10 años. Pago por caja 1.083.334 pesos. El 12 de agosto del 2011, pago por caja 1.083.334 pesos, el 23 de agosto del 2011. ¿Usted ha interrogado a Fuentealba? ¿Ha reconocido algo? El 4 de agosto del 2011. No, básicamente las declaraciones que constan en la carpeta investigativa, el señor Fuentealba ha tratado de, explicando básicamente que se trata de un patrimonio muy bien administrado. La pregunta es, ¿qué pasa con sus hijos, Rodolfo y Fernando, ambos oficiales del ejército con quienes se traspasó varios inmuebles? Se estimó que la participación más bien tenía que ver con él, no con sus hijos, pero como le digo, si aparecen otros antecedentes, estos son casos que podrían obviamente investigarse. Hay que recordar que el general Fuentealba está siendo procesado por malversación de caudales públicos por más de 3.500 millones de pesos. Justo el auto que estaba delante de la ministra se queda en pana y ahora la ministra recién va a poder ingresar. Vamos a la puerta, El espionaje contra la prensa y militares denunciantes que se sigue investigando ha tenido distintas facetas desde que la justicia clavó su mirada sobre el general Juan Miguel Fuentealba.
En su primera declaración ante el fiscal Morales, Fuente Alba fue protegido por el comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, con un fuerte anillo de seguridad directa de agentes del Regimiento de Inteligencia. Oye, no están echando los autos encima, Tomás. Ahí se le cruzó, ahí se le cruzó, ¿cachai? Vámonos más. El desfalco venía de los años anteriores que comprometía... Tras la denuncia periodística de corrupción en el ejército, Oviedo emitió un boletín institucional interno para perseguir a los uniformados denunciantes. Se están realizando las investigaciones respectivas con los medios adecuados para individualizar a los presuntos integrantes de la institución que, alejados del correcto proceder y movidos por intereses desconocidos, prestan declaraciones a cara cubierta y ocultando su identidad, con versiones a veces incompletas e inexactas. Esta vez, los gastos reservados serían utilizados, pero para espiar a militares que concurrían a declarar ante la ministra Rutherford. Yo en reiteradas ocasiones vi que había personal militar afuera de la oficina de ella. Específicamente ellos estaban todos los días parados en esa esquina, en ese macetero, digamos, porque yo conocía a uno. Y él me dijo que estaban persiguiendo, o sea, siguiendo a los arrepentidos. El objetivo es amedrentar. Si usted quiere denunciar corrupción de la que estamos haciendo en el ejército, la que hemos hecho o la que vamos a hacer, no lo haga porque la vamos a espiar, y no solo usted, sino a su familia también, porque hay antecedentes de los familiares de quienes denunciamos corrupción y de los periodistas también, militares y periodistas. A esta operación realizada por la Dirección de Inteligencia, DINE, que dependía directamente del jefe del Estado Mayor General del Ejército, Ricardo Martínez Menantó, se sumó el espionaje telefónico autorizado por el ministro Juan Antonio Poblete. Soy ministro de Corte de Apelaciones. Este es un extracto de su declaración ante el fiscal del Ministerio Público, Jaime Retamal, que investiga la operación Topógrafo. ¿Cuál era el procedimiento que se utilizó por usted en este caso para autorizar medidas intrusivas en virtud de la ley de inteligencia? Tengo obligación de guardar secreto y de no revelar absolutamente nada. Autoriza la interpretación de las comunicaciones que señala, está dirigido a la empresa Movistar. Le consulto si este documento fue firmado y emitido por usted, señor Poblete. No emito pronunciamiento. No hay ningún responsable de esto, nadie. Nadie es responsable de lo que pasó. Cuando yo estaba en el Regimiento de Inteligencia del Ejército, se le ordenó investigar una pérdida de 28 millones de pesos en el mando del general Isurieta Casparena. Y fue el motivo de mi denuncia frente a la ministra Rutherford. Yo le hice presente de que me parecía raro que no haya dado cuenta a la justicia. La ministra Rutherford continuó con la hebra de la denuncia, esta vez contra el antecesor de Fuente Alba. Meses antes de haber sido procesado, lo que realizó fue una maquinación con sus bienes, entregándoselo, donándolo en vía a sus hijas. Lo hizo a través de una operación denominada insinuación de traspaso de bienes. La beneficiaria fue su hija, la fiscal del Ministerio Público, María Constanza Isurieta, y su esposo, el fiscal adjunto Andrés Iturra, ofició como testigo de un presunto ocultamiento de patrimonio que los llevó a renunciar a la Fiscalía Oriente y que se investiga como lavado de activos. Son maneras de blanquear dinero sucio que se obtiene mediante la corrupción y colocarlo en un mercado legal a través de ello. Lo mismo ha intentado hacer el señor Isurieta. El general Isurieta le entregaba una mesada cuando era llamado por la señora Lucía Iriart de Pinochet, que debía proteger a través de los gastos reservados, y le mandaba esta mesada. Al igual que Fuente Alba, el general Isurieta fue procesado y encarcelado por 5 días en el mismo batallón de policía militar que lleva su nombre. El general Isurieta está siendo procesado por la ministra por 6.400 millones de pesos. Humberto Oviedo fue despedido del cargo en un salto militar que realizó junto a comandos paracaidistas, camaradas de su especialidad. La caída libre del general, sin embargo, vendría después de Isurieta, al convertirse en el tercer comandante en jefe procesado por la justicia. No ha podido acreditar de ninguna manera el destino que le dio a esos gastos reservados. ¿Cuál es el destino que tuvo ese dinero? ¿También en la compra de propiedades? La verdad es que no tengo los antecedentes del caso
del general Oviedo, lo que sí resulta obvio, dado la rendición bastante light de alguna manera, permitían mantener estos recursos y poder apropiárselos con cierto grado de facilidad. Siendo el oficial de órdenes del general Oviedo, el teniente coronel Cristóbal Buti administraba la casa del comandante en jefe en Locurro. Él le mantenía un stock de chocolates, 150.000 pesos semanales. En su declaración ante Rutherford, indicó que el jefe de finanzas, coronel Sergio Vázquez, le entregaba en efectivo, sin boletas ni recibos, entre 8 y 10 millones de pesos mensuales para los gastos del comandante en jefe. El procesamiento al general Oviedo por 4.500 millones de pesos. Hasta ahora, Oviedo solo ha reconocido que utilizó fondos fiscales para viajar junto a su esposa por el Caribe. Una arista que salpicó al último comandante en jefe Ricardo Martínez, que desde el 2 de marzo se había negado a declarar en el despacho de la ministra Rutherford. Y hoy he venido a comparecer ante el tribunal. Se ha hablado sobre mi patrimonio. Mi patrimonio es legítimo. Y yo les pido, por favor, que cuando se dan las noticias de este calibre, por favor, que se investigue bien, porque se hace un daño tremendo. Muchas gracias. Pero frente a ella, hizo uso de su derecho a guardar silencio. Está en calidad de detenido no procesado, detenido preventivo, para resolver su situación procesal de aquí al próximo día martes. ¿Tiene antecedentes si la ministra cuenta con antecedentes concretos para el procesamiento por algunos delitos del general? No, solo lo vamos a saber en la medida en que el tribunal se pronuncie en ese sentido, y creo que no es razonable especular antes de que se adopte una decisión en ese sentido. Estas son algunas pruebas que involucran a Martínez en la arista agencia de turismo. Corresponden a 2 pasajes sobrevalorados, 9 millones de pesos por un boleto a Francia y 13 millones más por otro pasaje a Estados Unidos. Durante un año, el capitán Harvey intentó entregarle estos documentos al entonces ministro de Defensa, Alberto Espina. En el Ministerio de Defensa está una solicitud del 19 de diciembre de 2018, esta es la segunda. En las materias a abordar en la audiencia dice informar y entregar al señor Ministro de Defensa Nacional antecedentes documentales que involucran al actual comandante en jefe del Ejército, el general de Ejército don Ricardo Martínez Menantó. ¿Cuántas audiencias son las que pediste? 32. ¿Te recibió el ministro? Nunca. Por eso digo que el ministro Espina ha sido cómplice y encubridor de toda la corrupción castrense. Por ser miembro del Consejo de Defensa del Estado, Espina se excusó de darnos una entrevista, pero nos envió un documento asegurando que sí recibió a Harvey un año después. Según el denunciante, en esa ocasión la materia que trató el ministro solo se refirió al espionaje contra militares, negándose a recibir estas pruebas contra el comandante en jefe. El mismo general propone mi retiro en el 2018. Y así el ministro Espina firma mi retiro el 22 de mayo del 2020 sabiendo perfectamente la calidad de denunciante. Harvey aún lucha por ser reintegrado a la institución de la que fue desvinculado por denunciar actos de corrupción. Con Martínez, los últimos 4 comandantes en jefe se suman a medio centenar de detenidos, procesados y condenados por la ministra Romy Rutherford, que ha logrado desentrañar el peor escándalo de delitos militares que para algunos generales era prácticamente un imposible. La justicia, weón, jamás va a encontrar la verdad absoluta. La justicia nunca lo va a hacer. Jamás, weón. Si ustedes quieren volver a ver este reportaje, comentarlo, compartirlo en nuestro sitio web, chbnoticias.cl, pueden revisar todos los antecedentes de esta investigación con los testimonios, los documentos claves. También todo esto está disponible desde este momento en chbnoticias.cl. Claro que sí. Recuerden que también pueden vernos siempre en Pluto TV, la aplicación que pueden descargar gratis en su Smart TV y en su computador. Chilevisión Noticias está en la señal 208, disponible para todas las pantallas. Vamos a hacer una pausa en las noticias y en minutos. Daniel Matamala recorrió la profundidad del conflicto bélico en Ucrania, enviado especial en la guerra que cambió el mundo. Pronto, aquí en Chilevisión Noticias, justo después de estos comerciales. Espérenos. MG Sub Family, espacio para todas las familias. Y Giga Libérate,
Pórtate a los planes Claro Max. Están presentando Chilevisión. Estamos de regreso y vamos a hablar de la calefacción, porque han empezado a bajar las temperaturas, se acerca el invierno y hay muchos que están pensando qué van a hacer, si renuevan o no sus estufas, porque el precio de los combustibles ha subido muchísimo en el último tiempo. Por ejemplo, y vamos a revisar algunos de ellos, la parafina en el último año se ha incrementado en un 61,4%. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con el gas. El precio del gas ha subido 14,1% en los últimos 12 meses y la electricidad ha subido un 0,4%. En este panorama, entonces, ¿qué es lo que conviene para calefaccionarse? Lo vemos en esta nota. ¿Vamos? Vamos. Una vez a la semana y durante todo el invierno, Patricia hace este recorrido. Camina 15 cuadras desde su departamento en Pudahuel hasta esta bencinera en la calle San Pablo. Todo para abastecerse de parafina y sobrevivir los meses más fríos. Claro que aún queda un resto para eso. De todas formas, ella no quiso esperar a que el precio del combustible suba más. Oye, está a 1.136 el litro de parafina. ¿Muy caro? Si estaba 700 el año pasado. Mejor venir ahora a comprarla. Obvio que sí. ¿Y viene gente a abastecerse de parafina a esta altura o todavía no? Sí, por ahora poca. Ya. Pero sí tiene. 10.000 pesos. ¿Está bien, Puno? Sí. Ya. Con 10.000 pesos, Patricia logró comprar 8,8 litros de parafina, 6 menos de los que podía adquirir hace un año. Y carísimo. ¿Qué hacemos nosotros los que tenemos escasos recursos? Si diario se te van 1 litro. Adelante. Patricia ya tiene lo más importante y es hora de desempolvar la estufa que hace varios meses estaba en la bodega. Con un paño húmedo su hija la limpia bien, echa la parafina y la enciende fuera del departamento. El aparato funciona, sin embargo será necesario cambiar la mecha, no solo para evitar intoxicaciones o malos olores, sino también para ahorrar combustible. En esta casa viven 4 personas y en invierno la encienden hasta 5 horas diarias. Lo bueno de la estufa parafina es que calienta todo el departamento. Entonces, y aparte que es un poco más económico. ¿Cómo lo va a hacer para este invierno? Porque la parafina ya está a 1.100 pesos. Tratar de hacer cómo se pueda conseguir la parafina. Si hay lugares más baratos, nosotros caminamos un buen poco. O sea, ¿usted prefiere caminar más para comprar más barato? Exactamente. La economía es lo primero, ¿cierto? En comparación al año pasado, el precio de la parafina ha crecido 61%, el del gas 14% y el de la electricidad prácticamente no ha variado. Entonces, ¿qué conviene más para este invierno? ¿Una estufa eléctrica, a parafina o a gas? Ahora lo vamos a averiguar. Las estufas que se muestran a continuación, tenemos una estufa de gas, una estufa a parafina y obviamente calefactores eléctricos. Si hablamos en forma económica, la estufa que más convendría serían las estufas eléctricas. ¿Cuál es el cálculo que hizo? El cálculo que se hizo fue lo siguiente. Partí con la estufa parafina, en el día serían 2.750 pesos y obviamente en el mes serían 82.500. Después se toma en consideración en la estufa a gas, el valor que se gasta en el día son 5.870 pesos, en lo que nos arroja un valor de 176.000 pesos por mes. Es bastante más, casi el doble. Es casi el doble. Y por último tomamos la opción de electricidad. En el día vamos a consumir 2.160 pesos y por mes serían 64.800. Ahora, ¿cuál es el problema de la estufa eléctrica? Cuando se apaga, se tiene la sensación de que el calor se disipa muy rápidamente. Estas estufas sirven para una habitación. Obviamente tendríamos que sumar todas las que tendríamos que agregar. Para Daniela y Cholito, una estufa de este tipo es perfecta. Ambos viven en un departamento estudio que al ser pequeño se calefacciona rápidamente con solo un aparato. El departamento anterior era antiguo como este, pero el techo era el doble de este. Y ahí había que estar al lado
de la estufa porque no alcanzaba a llenar todo el espacio y había que cerrar las puertas para dejar como un espacio. Pero acá que estudio, no, me queda perfecto. Además, su departamento es totalmente eléctrico. Daniela se olvidó del gas y la parafina. En la casa de mis papás antes se usaba estufa a parafina y había que salir al patio a encenderla y había que salir a apagarla. Yo acá no tengo esa posibilidad. Oye, ¿y cuánto te sale más o menos de luz? Entre 25, 29, 30. Eso es lo más que pago. Otro elemento positivo para Daniela es que la electricidad prácticamente no ha variado en los últimos 2 años, salvo en los meses de invierno cuando se aplica un recargo adicional. La razón, tras el estallido social se implementó un mecanismo de estabilización de los precios de la energía. El monto máximo que nos dejaron de cobrar no podía superar los 1.350 millones de dólares, cifra a la que llegaríamos en 3 meses más. Las tarifas debiesen actualizarse al alza para el segundo semestre, no porque vamos a comenzar a devolver lo que dejamos de pagar, simplemente que debiésemos pagar lo que efectivamente corresponde. Si por otra situación el monto se alcanzase después de julio, el incremento tarifario debiese ocurrir para enero del 2023. ¿Cuánto más debiéramos pagar? Debiese subir en promedio un 20%. Así como vamos entonces, y solo en términos económicos, la electricidad podría no ser tan conveniente para el bolsillo en el futuro próximo y tampoco en el presente si queremos calefaccionar más de una habitación. Ahora haremos un nuevo cálculo para una vivienda de 50 metros cuadrados, asumiendo que la estufa estará 8 horas encendidas durante los 30 días del mes. 2 aparatos eléctricos gastarían casi 90.000 pesos, una estufa a gas 123.000, una parafina 53.000 y acá aparece un cuarto competidor. Si bien la parafina lidera el ranking y sigue conveniendo a pesar de su elevado precio, le sigue de cerca el aire acondicionado. Claro que su inversión inicial podría bordear los 870.000 pesos. Tiene que ser un equipo inverter. Esa funcionalidad del compresor es el que le otorga la mayor eficiencia. Tenemos que tener en consideración que los equipos de parafina y gas van a contaminar intradomiciliariamente en nuestras casas, que van a aportar mucha humedad, lo cual no es conveniente también a la hora de elegir un sistema de calefacción. Esta es mi estufa. Pasan los años, pero Sandra sigue siendo fiel a su estufa a gas. Hace un tiempo que está sin trabajo, por lo que no es factible para su bolsillo invertir en un aire acondicionado. La estufa parafina para nosotros hace un tiempo ya no es viable porque yo sufro de asma y solamente con gas. Y la eléctrica, ni que pensarlo. Claro. Tienes que tener mucha estufa eléctrica. ¿Y has pensado, por ejemplo, en la opción de una estufa eléctrica? No, todavía tengo la de gas que está viejita, pero que todavía funciona. ¿Cuántos años tienes tú? Como 20 años. En un invierno normal fácilmente ocupa 2 balones de gas y este año en particular hará todo lo posible por evitar un tercero. Piensa tú que ya 2 cilindros en una casa es bastante dinero. Estamos hablando de aproximadamente 27.000 pesos por cilindro. Casi 60.000 pesos al mes. Y cuando uno empieza a cuidarlo un poco es cuando uno se acuesta más temprano. Es que si no es imposible, ya pensar en un tercer cilindro en un mes es imposible. Cerrar un poco la casa, quizás estar mucho más tiempo en una habitación y no en toda la casa. Así, sacando la cuenta para hacer rendir el gas, la luz o la parafina, muchas familias chilenas comienzan a planear el presupuesto de invierno. Y si usted aún ni piensa en lo que se viene para su bolsillo, al menos ya tiene algunos tips sobre qué tomar en cuenta a la hora de elegir la calefacción. A continuación, comenzaremos un nuevo ciclo de reportajes que hemos bautizado Enviado Especial. Y el primero de ellos es tuyo, Daniel. Es un reportaje que tú vas a presentarnos el día de hoy con todo lo que pudiste reportear en la guerra de Ucrania. Así es, está el reporteo en terreno de lo que pudimos ver junto a nuestro equipo allá en Ucrania, la crisis de refugiados que lleva a más de 10 millones de personas desplazadas, los bombardeos a ciudades, la forma en que se está viviendo, sobreviviendo en Ucrania en estos días. Pero también queremos hacer análisis, queremos darle contexto para poder entender mejor qué es lo que lleva a esta guerra y cómo esta guerra también está generando cambios enormes en el mundo. Dicen los expertos que hoy el mundo está viviendo la situación más peligrosa, la crisis más peligrosa en los últimos 60 años. La guerra que cambió al mundo es el reportaje de Daniel Matamala.
Madrugada del 24 de febrero comienza la guerra. Decidí llevar a cabo una operación militar especial. Nos esforzaremos por la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Rusia no hablará de guerra. Operación militar especial es el eufemismo mientras las tropas rusas invaden territorio ucraniano desde 4 frentes simultáneos. Al mismo tiempo comienzan los bombardeos sobre aeropuertos e infraestructura militar. Con una fuerza abrumadora, Rusia pronto logra el vital control del espacio aéreo. La alarma se enciende en todo el mundo. Vladimir Putin's forces unleashing an all-out assault on Ukraine. Rusia atacó a Ucrania. Is an invasion. The Russian attack on Ukraine. Una guerra con alcance mundial. Russia has attacked Ukraine. El presidente de Ucrania decreta la ley marcial, anuncia que repartirán armas entre la población. Estamos en nuestra tierra y no le tenemos miedo a nada ni a nadie. No regalaremos nada a nadie. Tras el ataque, millones de ucranianos comienzan una carrera desesperada hacia las fronteras. Nuestro equipo ve esa realidad por primera vez aquí, en el paso de Berenzurani, frontera entre el suroeste de Ucrania y Hungría. Es una imagen que veremos una y otra vez en las siguientes semanas. Niños esperando en el frío bajo cero del invierno europeo. Esta es la situación en el principal centro de acogida de la frontera entre Hungría y Ucrania. Como vemos, muchas familias, fundamentalmente mujeres y niños, vamos a hacer el espacio aquí, porque en este momento ellos, por ejemplo, se están subiendo a esta van que los va a trasladar a un centro de acogida en la ciudad. Y también hay voluntarios, hay personas que desde Hungría se mueven hasta aquí para ayudar a las personas. Tú eres un voluntario que viene a trabajar aquí. Vengo de Debrecen y con mi propio dinero he comprado algunos alimentos. Vamos a acompañar a ver cuál es la familia que va a poder entonces trasladar a su ciudad. Tienen niños y tienen su vida completa ahí. Para mí es solamente una pequeña ayuda, para ellos significa mucho. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Conoces a alguien en Hungría? ¿Qué vas a hacer? Pues aquí estoy solito, no conozco a nadie aquí. ¿Esto es todo lo que tienes? Sí. ¿Una maleta y una mochila? Sí. Voy a intentar llegarme a Budapest y luego voy a intentar irme a Marruecos. ¿Sabes cómo vas a pasar la noche? ¿Dónde vas a pasar la noche? Pues ahí, no sé, pues ahí. Tras esa noche cruzamos hacia Ucrania en dirección contraria a las enormes filas de automóviles y personas que comienzan a formarse para pasar hacia Polonia, Hungría, Eslovaquia o Rumania. Moverse por un país en guerra no es fácil. La paranoia por la posible presencia de espías rusos nos vuelve sospechosos y varias veces terminamos detenidos por militares y policías que patrullan ciudades y carreteras. Aquí también están las huellas de la historia de Europa. Y es precisamente esa historia la que hay que recordar para entender por qué Putin ataca a Ucrania. Tras la Segunda Guerra Mundial, la cortina de hierro cayó sobre Europa. Tanto Rusia como Ucrania formaban parte de la Unión Soviética y a su vez esta se rodeó de un área de influencia, países comunistas aliados con la Unión Soviética en el Pacto de Varsovia. Al otro lado, la Europa capitalista se aliaba con Estados Unidos formando la OTAN. Fue la Guerra Fría, un equilibrio del terror en que las superpotencias no se atacaban directamente para evitar una guerra nuclear, hasta que en 1989 cae el muro de Berlín y se desmantela la zona comunista. 2 años después, la Unión Soviética se desmorona y se divide en 15 países. Ucrania se vuelve independiente de Rusia. Para Putin, esa es la mayor tragedia geopolítica del siglo. Mientras Rusia quedaba debilitada, la OTAN avanzaba hacia el oriente, a la antigua esfera comunista. Polonia, Hungría y otros, además de los países bálticos, ex miembros de la Unión Soviética. Rusia no quiere tener bases militares muy cerca de su propia frontera. Ya tiene una frontera con la OTAN en los países bálticos y no quiere tener una frontera más larga si Ucrania se integra a la OTAN. Mientras los misiles y tropas occidentales se acercaban a su frontera, Rusia se sentía acosada y amenazada. Se volvió a esta mala medicina
de maltratar, ignorar y ningunear a la potencia derrotada en términos, digamos, formales, pero no en el campo militar, ¿no? Y la consecuencia ha sido esta Rusia malhumorada, enfadada, marginada, humillada que tenemos hoy, ¿no? A pocas horas de comenzada la guerra, el avance ruso parece imparable. Rusia toma el aeropuerto de Hostomel, al norte de Kiev. Analistas de inteligencia estiman que la capital ucraniana caerá en menos de 48 horas. Desesperadas, las autoridades locales llaman a la población a atacar con bombas Molotov a los tanques rusos. Putin pide a las Fuerzas Armadas de Ucrania que descabecen al gobierno para negociar. Tomen el poder en sus propias manos. Será más fácil llegar a un acuerdo con ustedes que con esta banda de drogadictos y neonazis que se sentaron en Kiev y tomaron como rehenes a todo el pueblo ucraniano. Quienes pueden, escapan como sea. Estamos en el que se ha convertido en el nudo central de esta gigantesca crisis de refugiados, en la entrada de la estación de trenes de Lviv, donde se concentra una muchedumbre, miles y miles de personas que llegan hasta acá cada día intentando tomar un tren que pueda llevarlos al otro lado de la frontera con Polonia. Hay 2 grados bajo cero, muchos niños, muchas mujeres que están intentando desesperadamente dejar el país desde este lugar. Esta entrada, esta explanada que hay frente a la estación de trenes se ha convertido también en un campamento al aire libre. Ustedes pueden ver allá las carpas que ha instalado la Cruz Roja, también en Naciones Unidas, que están trabajando para intentar dar cobijo, resguardo e intentar de alguna manera permitir que estas personas puedan salir prontamente del país. Soy de Vinnytsia, del centro de Ucrania. ¿Y dónde tratas de ir? Quiero ir a Polonia porque allá tengo una gran familia. Tengo 2 adolescentes conmigo, mi hija y mi sobrino. Y mi familia me pidió que me llevara a los chicos para mantenerlos a salvo. Soy de Yarkiv. ¿Cuál es la situación allá? La situación allá es muy compleja. Están bombardeando, disparando. No sé cómo llamarlo exactamente. Mis padres están allí. Ellos están muy angustiados con la situación, pero se mantienen fuertes. El 31 de diciembre de 1999, un oscuro ex agente de la KGB, el servicio secreto soviético llamado Vladimir Putin, es designado por el enfermo presidente Boris Yeltsin como su sucesor al mando de Rusia. Putin aplasta brutalmente la rebelión de Chechenia, una república separatista, sin importar la muerte de miles de civiles durante el ataque a la capital chechena, Grozny. Putin consolida su poder, mejorando la situación económica de la población y usando mano de hierro para encarcelar, envenenar o asesinar a los disidentes. Se propone restablecer la gloria perdida del Imperio ruso, lo que lo pone en curso de colisión cada vez más claro con el expansionismo de la OTAN, liderada por Estados Unidos. Los dirigentes de una gran potencia nuclear creen que eso es así, ¿no? Que están ante una amenaza existencial. Eso hay que tomárselo muy en serio y eso no ha sido tomado en serio. Desde que la Guerra Fría hace 30 años se cerró en falso, pues eso se ha despreciado hasta el día de hoy. Rusia dijo muy claramente que esa era la línea roja, pero Occidente no lo entendió. Tras la división de la Unión Soviética, Ucrania entregó sus armas nucleares, pero mantuvo sus centrales, claves para el abastecimiento eléctrico. Ellas se convierten en blanco prioritario para Rusia, que de inmediato toma la ex planta de Chernobyl, en medio de la preocupación mundial por la seguridad del lugar. El domingo 27 de febrero, Putin comienza a agitar el fantasma nuclear, ordena poner en máxima alerta a sus fuerzas atómicas. Ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor General que pongan las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate. Ayer las fuerzas nucleares rusas se pusieron en alerta máxima. Este es un acontecimiento escalofriante. La mera idea de un conflicto nuclear es simplemente inconcebible. Nada puede justificar el uso de armas nucleares. Y estamos hablando de la situación más peligrosa
que se produce en el mundo desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962, ¿no? Y esto tiene razones muy claras. Desde el principio, incluso antes de la invasión, ha habido un cruce de advertencias nucleares entre las dos primeras potencias nucleares del mundo, capaces de destruir toda vida en el planeta, ¿no? La noche del viernes 4 de marzo, tropas rusas atacan la mayor planta nuclear de Europa, Zaporilla. Se desata un incendio que deja al mundo en vilo por una noche. Autoridades ucranianas advierten de una inminente tragedia que sería 10 veces peor que Chernobyl. Finalmente, el incendio que afecta áreas administrativas es apagado antes de que llegue a los reactores. El mundo suspira aliviado. En tanto, la crisis de refugiados sigue creciendo. 10 millones de personas han dejado sus hogares. En el paso fronterizo de Uzhhorod hay una fila de 8 kilómetros de vehículos. La espera para cruzar la frontera puede ser de hasta 3 días. Me voy de Ucrania con mi familia. ¿Cuánto tiempo en este lugar? Hemos estado esperando 2 días en esta ciudad. ¿Esperan que hoy día puedan cruzar? Tal vez no, tal vez sí, tal vez no, no lo sabemos. Él escapó de la guerra de Siria cuando los rusos atacaron la ciudad en que vivía. Hoy debe emprender el éxodo otra vez. ¿Por qué te fuiste de Siria en primer lugar? Me fui por la guerra en Siria. 2 veces por la guerra. Sí, ahora por la guerra en Ucrania. El viaje, ¿cuántos días duró para llegar aquí? Para llegar aquí me demoré 4 días. Otros intentan escapar por tren. En la estación de Uzhhorod las familias quedan desgarradas por el conflicto. Hace 8 años huí de Donetsk y esta es la segunda vez que escapo. Es como revivir lo que pasé hace 8 años. Es muy difícil. ¿De dónde vienen ustedes? De Dnipropetrovsk, una ciudad muy cerca de Kharkov y muy cerca de Rusia. ¿Qué estaba pasando allí? Bombas, sirenes, mucho caos, mucho difícil la situación y nosotros fuimos. ¿Cómo lograron llegar hasta acá? ¿Cómo han hecho el viaje? Nosotros tenemos muchos problemas, pero conseguimos sacar un tren de evacuación de nuestra ciudad con el perro y nuestras cosas. Son como 3 días de viaje, y después un autobús para llegar acá. Después nos quedamos en un hotel para refugiados y ahora estamos acá para intentar sacar el tren para Hungría. Si logran pasar la frontera, ¿qué van a hacer? Nosotros vamos a intentar ir a la capital de Hungría, en Budapest, pero no sabemos cómo, no sabemos cuánto que vamos a gastar, cuánto tiempo que vamos a viajar, no sabemos nada. Es todo muy nuevo, estoy muy loco con el ejército y todas las cosas, es asustador. ¿Cuál es tu nombre? José. Él es peruano, llevaba 30 años viviendo en Ucrania donde formó su familia. Ahora todos deben escapar. ¿Dónde estabas viviendo cuando empezó la guerra? En Kiev. ¿Qué pasó? ¿Tuviste que protegerte de los bombardeos? Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Sí, desde el día que comenzó el bombardeo tuvimos que irnos a una zona segura, ¿cómo se dice? Podval. Sí, a un refugio. Y ahí estuvimos hasta el día de ayer. Los bombardeos eran más fuertes cada día y decidimos ayer, como sea, irnos. ¿Ahora estás esperando un último tren para poder salir? Sí, estamos esperando ya buen rato. La resistencia ucraniana sorprende a Putin, quien recrudece los ataques sobre la población. Mientras los civiles se arman para defender su país, conoceremos la situación del Donbass y las acusaciones de nazismo sobre milicias ucranianas. Todo en el segundo capítulo de Enviado Especial Ucrania.
Mañana entonces en Chilevisión Noticias tendremos ese segundo capítulo de Enviado Especial Ucrania. Y si ustedes quieren ver de nuevo este reportaje o quieren recomendarlo, además de todos los contenidos que estuvieron hoy en Chilevisión Noticias Central, pueden verlo en nuestro sitio web, chhnoticias.cl. Claro, además hay videos y contenidos exclusivos también en todas las plataformas. Y también, por cierto, Maca, los invitamos a descargar en su teléfono Smart TV la aplicación Pluto TV. Claro, ahí tienen una amplia oferta de canales, entre los cuales ustedes, por supuesto, pueden encontrar Chilevisión Noticias en el canal 208. Noticias, programas informativos, todo eso gratis en su teléfono, lo pueden llevar a todas partes. Terminamos así esta edición de Chilevisión Noticias. Quédense con nosotros en Chilevisión, ya viene un imperdible nuevo capítulo de Doctor Milagro. Que tengan buenas noches y nos vemos mañana.